la linterna del celular, es decir, no hay cosas raras, entonces se puede hacer un laboratorio en casa, se puede hacer en grupo, por supuesto, ese es el objetivo, que lo hagan en grupo, pero no haría falta el simulador ahora. Si lo quieren usar como para comprobar y sacar desviaciones con respecto al simulador, no hay problema. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, vamos a... Bueno, no sé si la guía de trabajos prácticos la tienen en la VE. Si no, no importa, porque los ejercicios estos que vamos a hacer ahora tienen un enunciado muy cortito. Voy a repasar un poco. Vamos a hacer varios, porque no sé por qué. Este es un ejercicio que va seguramente en los parciales, y por ahí hay un porcentaje elevado que no lo resuelve bien. Entonces, bueno, vamos a hacer varios, y cualquier duda me van interrumpiendo. Este ejercicio creo que tenía el número 5, ¿eran? No me acuerdo el número, porque no tengo la guía a mano. Ejercicio 3, creo que era, de la guía de errores. Bueno, ¿de qué se trata esto de las mediciones y los errores? Se trata de que ningún sistema de medición puede medir, valga la redundancia, de una manera totalmente exacta la magnitud que tiene. Siempre va a haber una diferencia, o por lo menos una incertidumbre, a la cual nosotros llamamos errores. Y hay una forma correcta de expresar los errores, y eso es lo que vamos a practicar hoy. Vamos a hacer, como les dije, varios ejercicios. Denme un minuto, voy a buscar la guía la guía de trabajo práctico, la de papel, la tenía por ahí. Bueno, ya estamos. Bueno, vamos a ir haciendo las
una por una. Son varias, pero cada una tiene su particularidad, por lo menos parecen distintas, entonces se pueden interpretar cosas diferentes. ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, supongamos este es el ejercicio 3 de los problemas a resolver de errores, y hay uno que dice que se mide una altura. Vamos a llamar el ejercicio A. Se mide una altura y dice que el resultado es 5,03 más menos, este sería el error, 0,04329 metros. Bueno, ese error está expresado de manera incorrecta, entonces nosotros vamos a, en el primer caso, en este primer ejercicio, vamos a hacer paso por paso, bien detallado, por qué, cuáles son los pasos que tenemos que seguir, cuál es la mecánica que tenemos que seguir para expresar correctamente el error, y después vamos a seguir los mismos pasos para los demás ejercicios, pero van a ir viendo que dependiendo de cómo se haya presentado el resultado final o cuál es la expresión correcta de una medida con un error, suele ser diferente, por más que sigamos los mismos pasos. Depende... ¿Sí? ¿Qué hay adelante del 3? No se ve bien, o sea, no se diferencia. Adelante de este, 4. Sí. Ah, es un 4. Sí. Ah, ok, gracias. Pizarra ya tiene... Profesor, disculpe. Diga. Sí, este práctico del curso 1 de 5. ¿Sí? Ah, porque el práctico anterior hubo otro, profesor. Sí, sí, eso les comentaba al principio que hubo un cambio de profes. Agustín Cravero arrancó este curso y yo tenía el 1K5 y ahora hemos cambiado. Ah, perfecto, disculpe, sino que me costó trabajo ingresar. Ah, bueno. Gracias, profe. Así que bueno, seguramente los beneficiados van a ser los otros chicos y ustedes van a ser los perjudicados. Pero bueno, así son las cosas. Buenas tardes, profe. Perdone que lo moleste, yo también. No me moleste, no. Yo estoy en el trabajo y entré también un poco más tarde. ¿Qué es lo que dijo que vamos a ver? Hoy vamos a ver la forma correcta de presentar errores. La forma correcta, porque la clase pasada, según me dijeron otros chicos, habían empezado con errores, seguramente han calculado algún error medio cuadrático. Si no es así, avísenme porque también lo podemos hacer. Es decir, dada una serie de medidas, cómo calcular el error medio cuadrático. Eso no sé si lo hicieron. No lo hicimos, profe. ¿No? Bueno. La otra cosa que lo hagamos después cuando veamos óptica para hacer las mediciones. Si no, bueno, lo vemos ahora. Hasta donde tengamos tiempo lo podemos ver. Normalmente cuando empezamos a resolver estos ejercicios hay muchas preguntas, porque parecen, dependiendo de cómo uno exprese los errores, parecen algunos fáciles de resolver y otros no. Así que bueno, dependiendo de cómo vayamos viendo esto, seguimos con lo otro también. Bien, entonces me pregunta, ¿qué estamos haciendo? Estamos presentando mediciones, es decir, como de diferentes magnitudes, o tenemos una medición de una longitud, de un tiempo, de que fuera, y cada una de esas mediciones siempre va a tener dos partes. El valor en sí mismo, este es el valor, y lo que está a la derecha del más menos es el error. Entonces este es el valor y este es el error. El valor de la medición y el error asociado a esa medición. En el parcial siempre va a haber un ejercicio de uno o dos errores o una o dos mediciones, es decir, que todo esto es una medición. Una o dos mediciones expresadas de forma incorrecta para que ustedes, a través de seguir estos pasos, puedan expresar esos errores de manera correcta. Entonces, bueno, vamos a empezar cómo procedemos para encontrar la forma correcta de expresar una medición o un valor con su error. Una medición como corresponde, como la pueden encontrar en una especificación técnica de algún elemento.
de algún sensor, de alguna batería, de algún dispositivo, cualquier cosa que tenga una especificación con su valor y su error, lo van a ver expresado correctamente, obviamente, en una especificación técnica. Entonces, bueno, ¿cómo hacen? Lo primero que hay que ver es el error. El primer punto, el primer foco que tenemos que hacer es en el error. El error, digamos, forma correcta más común, porque hay algunas otras excepciones, pero digamos la regla más común es expresar el error con una sola cifra significativa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que empezar a buscar de izquierda a derecha cuál es el primer número diferente de 0, entonces nosotros decimos cuál es la cifra significativa del error. Entonces, el paso número 1 para encontrar, para expresar correctamente las mediciones sería, vamos a poner, encontrar la primera cifra significativa. ¿Qué sería entonces? El primer número diferente de 0 de izquierda a derecha. Derecha. Cifra significativa del error. Entonces, ¿cuál es la primera cifra significativa del error? 0, 0, 4. ¿Estamos? En este caso sería el 4. La primera cifra significativa. Entonces, como el error lo tenemos que expresar con una sola cifra significativa, ese es el número que tenemos que encontrar. Acá parece fácil, pero después vamos a ver que en algunos parece medio raro, sobre todo cuando tenemos nomenclatura exponencial. El segundo paso es confirmar, podemos decir, confirmar esa cifra. Es decir, dejamos esa cifra o aumentamos en 1. ¿De qué va a depender? De la segunda cifra significativa, que no va a estar presente como segunda cifra, pero sí va a poder decir si nosotros redondeamos para arriba o dejamos como está esa cifra significativa primera que hemos elegido. Es decir, si nosotros decimos 0, 0, este es el primer número diferente de 0, nuestra cifra significativa es el 4. Ahora, ¿queda el 4 o lo pasamos a 5? Y miramos el que sigue. Si el que sigue es 0, 1, 2, 3 o 4, lo dejamos como está. Si es 5 o más, 5, 6, 7, 8 y 9, entonces eso se redondea. Este paso también lo podemos poner como redondeo del error. Entonces, en este caso, como lo que le sigue el 4 es un 3, seguirá estando el 4. No le subimos un punto, no lo subimos a 5. Bien. El paso número 3 es la escala. Hay diferentes formas de expresar los errores, pero la forma en que encajona más el procedimiento, de manera tal de que no queden dudas acerca de si están haciendo bien las cosas, es siempre escribir el error y el valor con notación científica, es decir, con exponenciales, 10 a la, lo que sea, exponentes positivos o exponentes negativos. Entonces, ahí no va a haber duda de si los ceros no tienen valor o los ceros son significativos en cuestión del peso de la medición. Entonces, para darle escala al error, nosotros vamos a usar la nomenclatura. Tenemos que hacer que esa sola cifra significativa que hemos elegido sea un número entero. ¿Está bien? No una fracción como en este caso, que es 0,04. Nosotros tenemos que poner 4, que sea un número entero. Ahora, 0,04 no es lo mismo que 4. Entonces tenemos que aplicarle una escala por 10 a la A. ¿Y cuál sería el exponente en ese caso? Si yo quiero expresar 0,04... Menos 1. Menos 2. Menos 2, ¿no es cierto? Ah.
Si muevo la coma a la derecha, resto exponente, porque estoy haciendo la base más grande, entonces tengo que con el exponente volverlo a bajar para que tenga sentido, y muevo la coma, fíjense, muevo la coma a la derecha, 1 o 2 lugares. Entonces el exponente que estaba en 0 es menos 1, menos 2. 10 a la 0, cuando arranco, digamos 0,04 por 10 a la 0, que esto es 1, entonces muevo a la derecha, acá el resto. 1, 2, 1, 2. Ya la coma ahí, entonces a la menos 2. Bien. Entonces, una vez que hacemos todo el trabajito con el error, la idea es siempre expresar la medición, es decir, el valor con su error asociado, de la forma valor más menos error, todo entre paréntesis por el exponente que corresponde. En este caso será 10 a la menos 2. Entonces, tenemos que llevar a la misma escala, el valor. Entonces, el punto número 4 sería escalar el valor. Entonces, todos estos 3 puntos los trabajamos con el error y ahora tenemos un par de puntos más para trabajar con el valor. Si yo quiero poner este valor como 10 a la menos 2, ¿qué tengo que hacer? Mover la coma a 2 lados. A la izquierda. Si yo quiero afectar a la menos 2, actualmente, fíjense que tiene. Si yo lo pongo como está, por 10 a la 0, porque no tiene ningún exponente, lo ponemos, cuando no tiene ningún exponente, le podemos poner como para ubicarnos, para arrancar, que está a 10 a la 0, porque 10 a la 0 es 1. 5,03 por 10 a la 0, o sea, por 1, es lo que tenemos ahí. Entonces, acá voy a hacer más chica, voy a hacer más chico el exponente. Fíjense, ¿qué hicimos acá para hacer más chico el exponente? Acá coincide que lo movimos a la derecha, ¿cierto? Puede que en algún otro ejercicio tengamos que moverlo para otro lado, pero la coma se mueve a la derecha, el exponente baja, ¿está bien? Acá lo movemos a la derecha 2 veces, y el exponente bajó de 10 a la 0, porque acá también tenemos un por 10 a la 0 a 10 a la menos 2. Entonces acá tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que llegar a 10 a la menos 2 para que tenga el mismo exponente que el error. Entonces, si lo queremos llevar a menos 2, restamos exponente, es decir, movemos la coma hacia la derecha. Si lo movemos acá, va a ser 10 a la menos 1, lo movemos acá, 10 a la menos 2. Entonces, esto va a ser igual a 503 por 10 a la menos 2. El último paso, si bien acá, por eso acá empiezan las diferencias con los distintos errores, ya vamos a ir haciendo otros. El último paso es redondear el valor. Redondear el valor. Y dejar el entero. Acá, fíjense que no tenemos más números, pero podríamos haber tenido 5,03, 2, 4, 25, qué sé yo, podríamos haber tenido más números. Entonces acá, al mover 2 lugares a la derecha, nos hubieran quedado decimales. Entonces, en este último paso, lo que tenemos que ver justamente es el decimal que le sigue a la parte que quedó entera, y hacer lo mismo que como hicimos con el error. Si es 0, 1, 2, 3, 4, lo dejamos como está, y si es 5 o más, tenemos que subirle 1 a este. Es decir, si acá hubiéramos tenido 5,038, entonces acá el resultado, después de mover la coma para escalar el valor a la misma escala que el error, hubiéramos tenido 503,8. Y entonces, al redondear, acá hubiéramos tenido 504 en vez de 503. Como acá tenemos coma 0, o no tenemos nada, confirmamos el valor en 503 por 10 a la menos 2. Y finalmente, como tenemos nuestro error y nuestro valor con la misma escala, decimos, la forma correcta de expresarlo es, entonces, esta medición, que es una longitud igual a 503 más menos 4
por 10 a la menos 2. Entonces, fíjense que si nosotros elegimos hacer estos pasos, siempre con notación científica, vamos a estar seguros de que no estamos poniendo cifras que no tienen sentido, cifras que están por fuera de la tolerancia del error. Por ejemplo, acá este número no tiene sentido que los pongamos porque están fuera de la escala. No tenemos que poner decimales. ¿Está bien? Entonces, así, obteniendo la medición completa y expresando la connotación científica, no podemos, si seguimos los pasos, por supuesto, si seguimos paso a paso, no le podemos errar. ¿Alguna duda? Si no, seguimos haciendo porque... Sí, profe. A mí me quedó una duda con el 2, no lo entendí. Y esta última parte, cuando dijo de la longitud en adelante, ya también me costó, no lo entendí. Bueno, ¿qué pasó acá? En el punto 2 es, fíjate, ¿cuál es el objetivo de encontrar el error correcto? Bueno, encontrar un solo número, es decir, no puede haber decimales, un solo número, un solo dígito que represente ese error, un solo dígito. Entonces, ¿cuál es el primer paso para encontrar ese dígito? Encontrar el primero que sea diferente de 0, este 4. En este caso, acá hay un 0, no importa el coma, 0, 0, todos los ceros que haya, hasta que encontremos el primero que sea diferente de 0. Entonces encontramos el 4. El punto 2 es simplemente mirar el número que está después del 4, si es un 5 o es más grande que 5, entonces no nos quedamos con el 4, sino lo tenemos que redondear para arriba. Tenemos que pasar al 5. ¿Está bien? Eso es el punto 2. Simplemente, en este caso, como tenemos un 3, lo podemos aclarar acá. Como al 4 le sigue 3, queda 4. Si le hubiera seguido un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, entonces no dejamos el 4, pasamos a 5. Y acá nuestro error hubiera sido 5 por 10 a la menos 2, en vez de 4. ¿Está bien? Sí, profe, hasta ahí va bien. Bueno, entonces, una vez que tenemos el error, lo que tenemos que hacer es escalar, es decir, escala es esto. Esto, cuando uno hace números de notación científica, describe bien cuáles son las cifras significativas y cuál es la escala de ese número. Es decir, cuáles son los ceros que dan cuestión de escala. Bueno, acá este es un 4 con una escala de 10 a la menos 2. Entonces tenemos que hacer que la escala de 10 a la menos 2, es decir, la regla con la que estamos midiendo el error, sea la misma regla con la que estamos midiendo el valor. Si no, estamos comparando peras con manzanas. Acá estamos comparando en una escala de 10 a la menos 2, entonces nuestro valor también tiene que ser medido en la escala de 10 a la menos 2. Entonces este número lo tenemos que llevar al mismo exponente. Como este acá no tiene exponente, ya vamos a ver algunos ejercicios donde ya viene con un exponente, bueno, lo ponemos. En este, como no tiene exponente, le ponemos el 10 a la 0, que 10 a la 0 es 1, como para tener una base de ahí movernos. ¿Qué tenemos que hacer para que esto sea 10 a la menos 2? Es decir, para escalar el valor a la misma escala que el error. Y esto tiene que ser a la menos 2. Y para restar exponente, ¿qué hacíamos? Movemos la coma hacia la derecha. Movemos una vez, tendríamos 10 a la menos 1, movemos 2, tenemos 10 a la menos 2. Listo. Entonces, una vez que tenemos el valor a la misma escala, también hacemos lo mismo. Nos fijamos del entero que quedó, porque el valor sí puede tener más de un número. El error tiene que tener un solo dígito. El valor puede tener muchos dígitos. Pero lo que vamos a hacer nosotros es tomar la parte entera. Después de haberlo escalado, tomamos la parte entera, que son los dígitos que tienen sentido. El resto, salvo el que le sigue como para redondear, no tienen ningún sentido. ¿Cuál es el entero que nos quedó? Movimos 2 lugares, quedó 0 acá, porque no hay más números. Si hubiera más números, lo que tenemos que hacer es fijarnos en el primer decimal, si es 5 o es más que 5. Si es más que 5, redondearemos la última cifra entera, a un número más
Si en el caso que fuera 19, bueno, pasaríamos a 20, obviamente, le tenemos que sumar 1 en realidad. Si el decimal es 5, 6, 7, 8 y 9, le tenemos que sumar 1, una unidad, al entero que hayamos tenido. En este caso 503, y queda 503 igual, porque acá no tenemos más números, y si queremos inventar un número, le tenemos que poner un 0. Así que queda el 503. En este caso no hubo modificación en el redondeo del error, y en este caso no hubo modificación en el redondeo del valor, pero tiene que estar escrito el paso, porque en algún otro ejercicio sí va a haber modificación. Y una vez que nosotros tenemos nuestro dígito con la escala y nuestro entero con el valor con la misma escala, podemos escribirlo los dos juntos. Para no escribir 503 por 10 a la menos 2 más menos 4 por 10 a la menos 2, directamente ponemos el valor más el error, todo entre paréntesis, por 10 a la menos 2, que sería lo mismo que sacar factor común. Esto más esto, sacamos factor común el exponente, y así queda expresado. Esa sería la forma correcta de expresar una medición con su valor y con su error. Así lo van a ver en las especificaciones técnicas. Vamos a hacer más ejercicios siguiendo los mismos pasos. Entonces seguramente ahí se va a ir aclarando. Y si no, ustedes pregunten. No hay ningún problema. Bueno, el que sigue dice que se mide un tiempo. Antes dijimos longitud, ahora dice que se mide un tiempo. El valor dice 1,5, 5,4, 5, 4, 3, 2, más menos 1 segundos. Bueno, primer paso. ¿Cuál es la cifra significativa del error en este caso? El 1. El 1. Cifra significativa del error, el 1. El segundo paso, decíamos, nos fijamos en lo que hay después del 1. En este caso, a ver si hay un 5 como para redondear los dos. ¿Hay un 5? No. Entonces, en el paso del redondeo queda el 1. Vamos a escalar. ¿Qué sería escalar el error? Pero profe, sí hay un 5. ¿Por qué? Estamos viendo el error, ¿eh? Ah, perdón. Eso es importante, ¿eh? El error es siempre lo que está a la derecha del más menos porque es una tolerancia, puede ser por más o por menos, es decir, esta medición más y esta medición menos. Siempre está el valor al primero y el error después. Y los tres primeros pasos son sobre el error y no sobre el valor. Sí, diga. ¿Cuál sería una definición de tolerancia? Esto, justamente, ¿cuál es el rango de valores en los cuales es posible que esa medición esté? Como no tenemos una precisión, la exactitud absoluta no existe, entonces, en este caso, ¿cuál sería la tolerancia? Acá está mal expresado el error. Cuando lo expresemos bien, lo podemos ver bien, pero supongamos que analizamos la tolerancia sin arreglar el error. Bueno, sería 1,5432 más 1, es decir, 2,5432, y 1,5432 menos 1, es decir, 0,5432. Es decir, en ese rango se va a mover la posibilidad de que la medida exacta esté dentro de ese rango. Parece medio amplio, pero bueno, eso es lo que nos está diciendo en este caso el error. Obviamente no está corregido. Lo podemos volver a hacer cuando le apliquemos los 5 pasos de corrección. Pero digamos, ese sería el rango, esa sería la tolerancia. Si yo digo que la medida tiene que estar entre esto más menos, si fuera una especificación técnica de una pieza, por ejemplo, el diámetro interior de este engranaje tiene que estar en 1,5432 milímetros más menos 1. Bueno, está diciendo que la tolerancia es como mínimo 0,5432 y como máximo 2,543. ¿Está bien? Eso sería la tolerancia.
Gracias. Con tiempos también. Es decir, ¿cuál es el tiempo de respuesta de una, no sé, una petición de datos a un servidor, por ejemplo? También. 10 segundos más menos 3. Así que a veces la tolerancia negativa no existe, solamente para positivos, pero bueno. El valor menos el error, el valor más el error. No sé quién levantó la mano, si quiere abrir el micrófono. Profe. Sí. Sí, disculpe, no me quedó muy claro. El primer paso, cuando buscamos la primera cifra significativa, siempre es del error, ¿no? Siempre del error. Los 3 primeros pasos siempre son del error, y el error siempre es lo que va a la derecha del más menos. ¿Está bien? Listo. Muchas gracias. Entonces, en este caso tenemos un 1. Es decir, descartemos todos los ceros que están a la izquierda. Bueno, no hay ceros. Listo. Entonces, ¿cuál es la cifra significativa? 1. Bien. En el punto número 2, redondeemos esa cifra que encontramos al principio. ¿Qué hay después del 1? Un 0. Acá sería una coma. Si queremos ponerle algo, sería una coma y un 0. Si le queremos poner algo. Entonces, decimos que ¿dejamos el 1 o lo subimos a 2? No, dejamos el 1. Bien. Ahora hacemos la escala. ¿Qué es hacer la escala? Mover la coma hasta que esa cifra que he encontrado y eventualmente redondeado sea un entero. Y ahora, ¿qué vemos ahí? Que el 1 ya es un entero. ¿Está bien? Entonces, 1 por 10 a la 0. Siempre ponemos el 1 por 10 a la 0 para guiarnos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántos lugares tenemos que mover la coma para que esa cifra sea el entero? Ninguno. Ninguno. Listo, le dejamos 10 a la 0. Parece que fuera al vicio el 10 a la 0, pero no se lo dejemos. En todo caso, al último, si terminó quedando feo, se lo sacamos. Pero como para que unifiquemos todo el procedimiento de la misma forma. No es que a ver si el ejercicio es de una forma, hacemos estos pasos, si el ejercicio de otra forma, hacemos estos otros pasos. No, hacemos siempre una misma regla para que, sea cual fuera el ejercicio que les toque, lo pueden resolver de la misma forma, siguiendo una sola regla. Bueno, ¿qué pasa acá con la medición? ¿No es cierto? Los 3 primeros pasos siempre eran sobre el error es lo que está a la derecha del más menos. Ahora vamos con el valor, que es lo que está a la izquierda. Primera cifra significativa del valor, 1. Perdón. Lo primero que tenemos que hacer acá es llevar paso número 1 o paso número 4. Acá tenemos 1,5432. ¿Cuál es el exponente que tiene actualmente acá? No tiene nada, por lo tanto tiene 10 a la 0. Bien. Entonces, ¿cuántos lugares tenemos que moverle la coma al valor para llevarlo a la misma escala que el error? Ninguno. Perfecto. Entonces, el valor está escalado, ya está en la misma escala. Bien. Entonces, lo único que tenemos que hacer es el paso 5 y fijarnos si tenemos que redondear. Es decir, el entero es 1. Después de la coma, ¿qué tenemos? Un 5. ¿Qué hacemos con...? Quedan 2. Queda en 2. ¿Está bien? 2. Por 10 a la 0. Acuérdense que siempre va a quedar el entero. El valor puede quedar con varios enteros, como el de recién, puede quedar, ¿cuánto queda? 503, pero siempre vamos a tomar enteros. Entonces, Me perdí, ¿de dónde salió el 2? El 2 es, a ver, hasta acá estamos bien, ¿cierto? Sí. Profe, el paso 4, no lo entendí mucho. El paso 4, en general, ustedes siempre pónganle el exponencial tanto al valor como al error. Si lo tiene, porque ahora vamos a ver que hay varios ejercicios que lo tienen puesto al exponencial, a la notación científica, bueno, obviamente van a tomar ese. Pero si no lo tiene, entonces ustedes le agregan el 10 a la 0, porque 10 a la 0 es 1. Entonces, ahí tienen la notación científica que acá no se ve. Entonces, este 10 a la 0 lo tiene este 1, y este 10 a la 0 también lo tiene el 1,5432. Entonces, el paso 4 es simplemente
copiar, acá hemos copiado lo mismo que tenemos acá. Y si la coma estuviera en otro lugar, ponele después del 5. Bien, entonces acá, en este caso, hubiéramos puesto la coma ahí. Y lo mismo, si la coma hubiera estado ahí, lo mismo hubiéramos dicho, el valor ya está en la misma escala que el error. Por eso acá, vamos a volver como estaba antes para no haya confusión. En este caso no tenemos que mover la coma. Este paso, el paso número 4, es justamente el paso donde nosotros movemos la coma del valor para llevarlo a la misma escala que el error. ¿Está bien? Yo me he olvidado de grabar. Vamos a grabar desde acá, total vamos a repetir los mismos pasos. Entonces vamos a hacer un resumen. El primer paso es encontrar la primera cifra significativa del error. El error es lo que está después del más menos. El segundo paso es redondear la cifra significativa, es decir, fijarse qué hay después de esa primera cifra para saber si hay un 5 o un más, o más que 5, subirle un valor. Y después hacer que esa cifra significativa ya redondeada sea un entero. Entonces hay que mover a la derecha o a la izquierda la coma para que esa cifra sea un entero. En este caso ya es el entero, entonces no tenemos que mover la coma. Entonces ahí tenemos nuestra cifra significativa con el exponencial. El paso 4 es llevar a la misma escala el valor. Como acá ya tenemos un 10 a la 0 y la escala del error en este caso es 10 a la 0, no tenemos que mover la coma porque ya está escalado, ya está en la misma escala que el error. Entonces ahora lo único que falta es decir, elijo el entero. Acá tengo que redondear. Siempre el último paso, el paso número 5, nosotros vamos a tomar el entero de ese valor. En este caso el entero sería 1, pero cuando examinamos el valor que le sigue, es decir, el primer decimal, vemos que es un 5. Entonces, como es un 5, no dejamos el 1, sino redondeamos, aumentamos en 1 el valor entero que habíamos seleccionado previamente. Así que en vez de dejar 1, tenemos que poner 2. ¿Por qué? Porque acá hay un 5. Si acá hubiera un 4, queda el 1. 5, 6, 7, 8, 9, tenemos que aumentar en 1. Lo mismo que si acá hubiese sido 1,7, por ejemplo. Si acá hubiese sido 1,7, la primera cifra significativa es 1, pero como le sigue un 7, acá hubiéramos puesto 2 y hubiera quedado 2 por 10 a la 0. Bien, entonces, fíjense que acá ya empieza a quedar bastante diferente a lo que teníamos originalmente y el resultado final. ¿Cuál es el resultado final? Acá por 10 a la 0. Entonces, 2 más menos 1 por 10 a la 0. Entonces, si acá ya queda feo el 10 a la 0, bueno, en este caso lo podemos dejar 2 más menos 1 segundo. Y esa sería la forma correcta de expresar este error. ¿Alguna pregunta en el chat? No, pero, profe, tengo una duda del resultado, porque sí. Si se lo toma literal al enunciado, el valor mínimo sería 0,5432, que no se vería reflejar en el resultado. No sé si es algo definición o no sé. No, lo que expliqué al principio, por eso estaba en duda si explicarlo al principio o no, porque yo les dije, estaba explicando cuál era el rango de valores, pero con la medición expresada incorrectamente. Entonces, ahora que tenemos ya la medición expresada correctamente, ahora sí les puedo decir cuál es el rango de tolerancia, porque esto está expresado bien. Es 2 más menos 1. Entonces, 2 menos 1, 1. 2 más 1, 3. O sea que el valor correcto de esta medición es la que, si fuera una especificación, por ejemplo, bueno, eso que estás especificando tiene que ir entre 1 y 3. Si va entre 1 y 3, esta es la tolerancia, está bien. Menos de 1 está mal, más de 3 está mal. ¿Está bien? Ok, sí, se entiende. Ahora sí, porque, bueno, esto está mal escrito, por eso es que, bueno, le aclaré al principio. Bueno, esto mismo, cuando hagan la parte de óptica, como yo les dije, vamos a hacer el trabajo práctico de óptica y de errores todos juntos, cuando vayan midiendo
el índice de refracción en ese caso, cuando hagan el práctico. También, cuando encuentren el índice de refracción, lo van a encontrar con un valor y con un error asociado. Entonces, después que encuentren eso, a lo mejor por la calculadora, los redondeos, las cuentas que hacen, van a encontrar un montón de decimales que no tienen sentido. ¿Cómo saber cuáles son las cifras que tienen realmente significado dentro de la medición? Bueno, haciendo estos 5 pasos, nada más que eso. Bueno, sigamos. Algunos más interesantes. El tercero dice, se mide la carga eléctrica, debe ser la carga eléctrica del electrón. Bueno, acá tienen exponenciales ya de entrada. Dice menos, por ejemplo, menos 3,21 por 10 a la menos 19, más menos 2,67 por 10 a la menos 20. Coulomb en este caso, porque van a hacer la medición de carga eléctrica. Bueno, mismo procedimiento de siempre. Primer paso, ¿cuál es el error? Lo que está a la derecha. Esto es el error y esto es el valor. Primera cifra significativa. ¿Cuál es el primer número de izquierda a derecha diferente de 0 en el error? 2. El 2. 2. Paso número 2. Redondeo. ¿Qué tenemos después de esa cifra significativa que encontramos? Sería un 3. Claro, pasamos del 2 al 3 porque tenemos un 6. Bien, ese 3 que encontramos, ¿es el entero? ¿Hay que mover la coma? ¿Hace falta mover la coma? Es decir, en el punto 3, para escalar el error. Primera cifra significativa redondeada, escala del error. No. La coma está a la derecha de nuestra cifra significativa. Quiere decir que no hay que mover no hay que mover la coma para nada. Entonces, como ya tiene el exponente acá, por 10 a la menos 20, y no hay que moverle la coma, porque la coma está justo ahí, a la derecha de nuestra cifra, entonces ya está escalado el error. Podría, si la coma hubiera estado acá, sí la tenemos que mover hacia la izquierda, por lo tanto, aumentar el exponente. En este caso, no. Está ahí, listo. Bueno, entonces ahí tenemos nuestro error. Nuestro error es 3 por 10 a la menos 20, y ya está. Bueno, punto número 4. Punto número 4, llevar el valor a la misma escala que el error. Entonces, el valor tiene un exponente, el original lo vamos a copiar acá, tal cual como está, por 10 a la menos 19. Y lo tenemos que llevar por 10 a la menos 20. Tenemos que disminuirle el exponente, ¿está bien? Si le tenemos que disminuir el exponente, ¿para dónde movemos la coma? Por la derecha. Para la derecha. ¿Cuánto le tenemos que disminuir el exponente? Perdón. Un lugar. Perdón. Menos 20. Claro, tenemos que disminuirle en 1. De menos 19 a menos 20. Le tenemos que restar 1. Le tenemos que mover a la derecha un lugar. Perfecto. Entonces, menos 32,1 por 10 a la menos 20. Listo. Tenemos entonces nuestro valor escalado. Ahora hay que redondearlo y sacar la parte entera, que es el último paso, redondearlo y sacar la parte entera. ¿Qué tenemos como decimal? 1. Entonces queda el 32, no se lo lleva a 33. Queda el 32 porque acá tenemos 1. Entonces, menos 32 por 10 a la menos 20. Finalmente, tendremos menos 32 más menos 3 por 10 a la menos 20 Coulomb en este caso. ¿Está bien? Profe. Sí, diga. ¿Y si lo queremos hacer a la menos 19? No, porque no es una elección. La escala correcta te la va a dar el error. Fíjate que cuando vos procesaste el error, llegaste a que la escala del error es a la menos 20. Entonces, esa es la escala correcta. Por eso siempre se empieza con el error. Sí.
Entonces, si por ejemplo yo en el valor tuviera a la menos 20 y en el error a la menos 19, tendría que subirle. Claro, tu escala cambiarlo tendría que con- ser, a ver, si tenías a la menos 19 y la coma ya estaba en su lugar, sí, tenés que ver de llevarlo a la menos 19 al valor. Si la coma no estaba en su lugar, bueno, tenés que mover la coma para que la cifra significativa sea el entero de ese número. ¿Está bien? Pero siempre a la escala del error. Claro. El punto 3, si la coma está en su lugar, bueno, queda ahí, pero si no, la acomodas a la coma y moves el exponente lo que haga falta en el punto número 3. Y una vez que tenés la escala del error, la escala del error es la que manda cuál es la escala del valor. Esto tiene sentido porque si un instrumento, por ejemplo, si un instrumento tiene una tolerancia de más menos 3, más menos 1 milímetro, por ejemplo, no tiene sentido que vos digas, mido con una regla, por ejemplo. Una regla común tiene una escala de 1 milímetro, no tiene una división más chica que 1 milímetro. Entonces, ¿qué sentido tiene que ustedes digan, a ver, midan el ancho de la hoja y mide 234,665543 milímetros? Es decir, pero si lo mediste con una regla y la regla tiene como medida más chica 1 milímetro, ¿para qué tantas comas? ¿Para qué tantos números después de la coma si es imposible que esos números tengan algún sentido? El instrumento que con lo que vos lo mediste tiene un error mínimo de 1 milímetro. Por eso es que la escala del error es la que manda la escala del valor. Es la que te dice, de acá para adelante, todas las cifras del valor no tienen sentido. No tienen ningún sentido porque están dentro de la incertidumbre del error. ¿Está bien? Por eso es que, sí. Una pregunta, disculpe, yo entré tarde, recién le pregunté por qué era usted profesor. ¿Qué bibliografía está usando para hacer los ejercicios y yo usar en el práctico? Vamos a usar la guía de trabajo práctico. Yo no sé si está subida a la UB, la guía de trabajo práctico homogénea que usamos en todo el departamento de física. Si no, ahora yo voy a revisar, si no está subida, yo se la subo. Sí, profe, está subida. Ah, bueno, sí, son varios. No sé si está la que tiene un solo Está subida, PDF profe. o está el... Gracias, profe. Está bien. Bueno. Está, profe, la que te da los 3 ejemplos y después hay uno con varios, una guía de ejercicio después, y dice para trabajar en esta unidad. Bueno. Eso es lo que está en la V. Está bien, sí. Después de todas maneras yo lo reviso si está todo, pero sí, debe ser la misma que tenemos todos. Bueno, hagamos otro. Al principio yo hacía 2 o 3 nomás, pero cada uno tiene una presentación distinta, entonces había uno que era medio engañoso. A ver, déjenme ver cuál era. A ver. 54. Bueno, dice, se mide una longitud de onda. Que bueno, termina siendo una longitud. Y la medición dice que es 1,23, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más menos 54,321. Supongamos que sean milímetros. Bueno, paso número 1. Cifra significativa del error. El primer número, diferente de 0, de izquierda a derecha, 5. Redondeo de esa cifra significativa. ¿Qué tenemos después del 5? Tenemos un 4, entonces queda el 5. 3. Escala del error. 5 por 10 a la. Si nos fijamos lo que tenemos que mover la coma hacia la izquierda. ¿Está bien? Entonces tenemos que aumentar el exponente. Del exponente original, que era, si lo ponemos tal cual, 54. Original,
teníamos 54,321 por 10 a la 0. Como tenemos que mover la coma hacia la izquierda, en vez de disminuir, aumentamos. ¿Está bien? 10 a la 1. Entonces, mueve la coma hacia la izquierda. Entonces acá aumenta en 1. Izquierda, un paso. ¿Está bien? Entonces, nuestro error es 5 por 10 a la 1. Bien. Profe, tengo una consulta. Sí. Si nosotros hacemos 54,321 por 10 a la 1, ¿no sería el resultado 543,21? O sea, no habría que, si disminuye, no hay que restar. No, fíjate que nosotros movimos la coma a la izquierda. Antes teníamos un 54 por 10 a la 0. Bien. Nosotros movemos la coma a la izquierda. Entonces aumentamos el exponente en 1. Entonces ahora tenemos 5 por 10 a la 1. Que si lo resolves 5 por 10 a la 1 es 5 por 10, 50. Claro, Parecería que hemos perdido un poco ahí, pero bueno, el criterio del error es siempre tomar una sola cifra significante. No estaba haciendo como el resultado. Disculpe. Gracias. Pero el resultado de esto está bien. El 5 por 10 a la 1 es 50. Tiene sentido con lo que era originalmente el 54. Profe, ¿y por qué ahí en el paso 2 lo que sería la otra cifra significativa no es el 4? ¿Y por qué 5? No entendí eso. No, este siempre es el primer número después. Sí. El primer número que está a la izquierda, el 5. Sí. ¿Está bien? Y el segundo número, para lo único que sirve es para confirmar al primero, si es un 0, 1, 2 o 3 o 4, como en este caso, o subirle un número, una unidad al primero, si es que es 5 o más. Si acá hubiera sido 55,32, entonces en vez de este 5 iba a ser un 6. Si este número, el segundo, es 5 o mayor, no es que va a tomar parte ahí, no. Le sube 1 al que ya habíamos elegido antes. Ahora entendí. Sí, gracias. Bueno, entonces, profe, bueno, sí. O sea que Diga. siempre va a ser el primer número que encontremos de izquierda a derecha que sea diferente de 0. Exactamente. Siempre va a ser el primer número que encontremos de izquierda a derecha diferente de 0, y después de haber comprobado que el que le sigue no sea mayor a 5, porque si no, ese número no es exactamente ese, sino uno más. ¿Está bien? Como en este caso, si acá hubiera sido en vez de 54, 57, entonces el primer paso elegimos el 5, pero como después tenemos un 7, entonces nos dejamos el 5. Le subimos 1 y le ponemos un 6. ¿Está bien? ¿Está claro? La única función que tiene la segunda cifra significativa es saber si confirmamos la primera o la primera le aumentamos un 1. ¿Está bien o no? Más, profe. Por eso cambia la coma, la mueve 1 para poder quedarse con un solo número. Después de que hemos redondeado, nosotros nos tenemos que quedar con un solo número. Entonces, si la coma no está exactamente a la derecha de ese único número, la tenemos que mover para acomodarla ahí. Sea que está con un montón de ceros adelante, o que tenga, como en este caso, cifras de más enteras, la tenemos que mover. Siempre la coma tiene que quedar a la derecha de la única cifra que nosotros nos vamos a quedar para el error. El error, fíjense que todos los ejercicios que estamos haciendo, siempre tenemos 1, lo que sea del valor, más menos 1, más menos 3, más menos 5, más menos 7, siempre va a haber un número. Nunca vamos a tener más menos 23, más menos 0,2, no. Siempre vamos a tener un solo número. Bueno, seguimos. Gracias, profe. Y seguimos haciendo total, a ver, 4, 5, quedan 20 minutos, hacemos un par de ejercicios más. Bien, entonces, ¿qué pasa acá con el escalado? Acuérdense que el punto 4 es escalar el valor. Es decir, llevar el valor a la misma escala. Entonces, si quieren, primero copiamos tal cual está ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 10 a la 0, que es lo que tenemos ahí. Así está originalmente.
¿Cuál es la escala? 10 a la 1. ¿Está bien? Si yo tengo que llevar esto que es 10 a la 0, llevarlo 10 a la 1, ¿para dónde muevo la coma? Más o menos lo mismo que hicimos acá. Para la izquierda. Para la Por el izquierda. izquierda sería 0,1. Claro, que había 0,1, 2, 3 y todos los números que sigue por 10 a la 1. Bueno, ¿y qué pasa acá cuando decimos redondeo? Queda 0 más menos 5, profe. Quedaría. Queda 0, exactamente. Entonces acá, cuando digo el redondeo, digo, ¿cuál es el entero que me quedó? 0. ¿Qué es lo que quedó después de la coma? 1. O sea que no voy a redondear de 0 a 1, lo dejo en 0. Entonces 0 por 10 a la 1. Y el error, la medición completa es 0 más menos 5 por 10 a la 1. Me parece raro esto, pero así como una medición de 0 más menos. Sí, puede ser, imagínense la tensión eléctrica del toma corriente, por ejemplo, que en un momento es 300 voltios positivo, promedio 220, pero llega a un extremo de 300 positivo, después acá tiene 300 negativo. ¿Cuál es el promedio entre 300 positivo y 300 negativo? 0. Entonces no sería raro que haya alguna medición que involucre valores positivos y negativos, que dice, ¿cuál es la medida estándar? 0. O a lo mejor estamos midiendo alguna diferencia, alguna desviación, lo que sea. La medición 0 más menos 5, que el error tenga un valor distinto de 0 y la medición no. Lo que sí no puede ser un error que sea 0. Eso no existe. Que la medición sea 0 porque a lo mejor estamos midiendo valores positivos o negativos, o estamos midiendo promedios de alturas con una referencia que tenemos alturas positivas, alturas negativas, y cuando hacemos el cálculo de la desviación estándar nos da un promedio de 0, sí puede ser. Lo que no puede ser es más menos 0 error. Es decir, con un error de 0 eso no existe. El error siempre es diferente de 0. Bueno, vamos a hacer uno más. Me quedé otra cosa rara. Bueno, acá hay uno que tiene muchos ceros. A ver. 0, tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 538. Más menos. Y este también tiene muchos ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 milímetros. En este caso será una longitud. Bueno, paso número 1. Cifra significativa del error. La primer número diferente de 0 que encontramos. Acá también falta la coma. El primer número diferente de 0 que encontramos de izquierda a derecha. 3. Redondeo del error. Esa cifra significativa, la única. ¿La dejamos como 3 o la pasamos a 4? La dejamos como 3 porque no hay nada después. A lo sumo podríamos interpretar que hay 0. Entonces, 3. Punto número 3. Escalado del error. Muevo la coma a la derecha. Entonces tengo que, si yo tenía 10 a la 0, tengo que mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares. Entonces, 10 a la menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. 3 por 10 a la menos 7. Ese es el error. Bueno, punto número 4, escalado del valor. Yo tengo que llevar este número que está por 10 a la 0. Profe, sí. Disculpe, el error creo que tiene 7 0 después de la coma, ¿no?
7 Usted lo hizo como si tuviera 6. 2, 3, tiene 7. Tiene 7, sí, yo dije 7 y puse 6. Claro. 1, gracias por 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiene. Entonces, 1, Por día 2, la menos 3, 8 quedaría 4, entonces. 5, 6, 7, 8. Queda menos 8. Bien, bien. Ahí está. Gracias. Bueno, entonces tenemos que llevar el valor a 10 a la menos 8. Entonces, como acá, ¿cuál es el exponente actual del valor? 10 a la 0. Entonces, tenemos que restarle. Entonces, tenemos que mover la coma a la derecha 8 veces. Entonces, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá la movimos 8. Entonces, acá, como este tiene 10 a la 0, si tuviera 10 a la menos algo, bueno, ya tenemos una parte. ¿Está bien? Si acá hubiera 10 a la menos 3, para llevarlo a la menos 8 nos faltan 5. Acá como tenemos el 0, también tenemos que moverlo 8 lugares. No, que no es siempre de que, ya lo hemos visto en otro ejercicio, si movemos 8 lugares acá, movemos 8 allá. No, es llevar el exponente actual del valor al mismo exponente que obtuvimos el error. En este caso, como los dos estaban en 0, será moverlos a los dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está bien? Entonces, escalando, nos queda 53,8 por 10 a la menos 8. Y finalmente, redondeo del valor y toma de la parte entera, ¿qué nos queda? 54. 54, exactamente. 53 pasa a 54 porque acá tenemos un valor mayor que 5, y después descartamos toda la parte de encima. 54 por 10 a la menos 8. Por lo tanto, 54 más menos 3 por 10 a la menos 8, ese es el valor. Esa es la medición completa. Bueno, y por último vamos a hacer uno, creo que, bueno, parecido al de la carga eléctrica, donde ya tenemos exponentes en los dos. Acuérdense que el ejercicio puede plantearse con... ¿Cómo se borra? 5,33 por 10 a la menos 7 más menos 3,21 por 10 a la menos 9. En el caso anterior teníamos tanto el valor como el error expresado con el mismo exponente, 10 a la 0, y acá podemos tenerlo de esa manera, diferentes exponentes, así que puede haber de todo un poco. Pero fíjense que si seguimos estos pasos, hemos unificado los 5 pasos para cualquier tipo de expresión de mediciones. Tenga exponente, no tenga exponente, tenga mucho cero, tenga poco cero. Si seguimos estos pasos, lo ven que sirve para cualquier tipo. Bueno, primer valor diferente de 0, de izquierda a derecha, 3. Redondeo. El valor que le sigue es mayor a 5, lo pasaría a 4. En este caso no, el valor que le sigue es 2, por lo tanto queda 3. Quiero mover la coma para dejarla justo a la derecha de esa cifra que yo encontré. La coma ya está ahí. Entonces, la parte 3, que sería el escalado, no hago nada, le dejo el exponente porque la coma ya está acomodada donde corresponde. Si no estuviera acomodada donde corresponde, entonces la tendría que mover. Bueno, entonces ya sé que la escala que vale es la de 10 a la menos 9. Entonces, esa es la escala a la que yo tengo que llevar el valor. Tengo 5,33 por 10 a la menos 7. Si tengo que disminuirle el exponente, tengo que mover hacia la derecha. Tengo que disminuirle el exponente para llevarlo a la menos 9. Entonces tengo que disminuirlo 2 veces. 53,3 por 10 a la menos 8
533 por 10 a la menos 9. ¿Está bien? Lo moví hacia la derecha 2 lugares, bajo esto 2 unidades. 533,0, supongamos, por 10 a la menos 9. Dejo la parte entera y redondeada, que tengo acá un 0, entonces no sube a 534, queda como 533. Me olvido de los decimales, en este caso no tengo, pero para dejarlo expresado, 10 a la menos 9. Entonces, 533. Una pregunta, profe. Sí. ¿Es obligatorio poner coma 0 en el paso 4? No, es simplemente lo agregué como para que quede explícito de que acá no lo dejamos 533, el mismo valor, porque acá tenemos un 0, que no está escrito, pero obviamente que no hace falta. Menos, bueno, y ahí está. Gracias, profe. Bueno, 10 minutos, así que si quieren hacer preguntas. Profe, dudas. Sí. Una pregunta. ¿Dónde se puede encontrar más problemas de este estilo? Porque yo vi que en los libros de física prácticamente no hablan de errores, ni hay ejercicios tampoco. Déjame que averigüe y les informo dónde se pueden encontrar más ejercicios. Pero, justo eso le iba a pedir, profe. ¿Cómo? Justo eso le iba a pedir. Bueno, yo averiguo si hay otro lugar, pero créanme que sí, si sin mirar ustedes se ponen los ejercicios o inventan algunos, yo les puedo dar, sí les puedo pasar los que había inventado para los parciales. Total, si tomo un parcial lo hago distinto. Así que no hay problema. Yo les voy a buscar algunos que haya tomado para parcial de anteriores, como para que tengan. ¿Algo más? Gracias, profe. ¿Este tema entra al parcial o Sí. es para entender otro tema que sí va a entrar el parcial? No, en el parcial siempre se toma, aunque sea al menos un ejercicio. Como los parciales ahora son todos presenciales, va a haber un ejercicio para que ustedes resuelvan. Sí. ¿Y va a ser esto mismo que vimos hoy? Bueno, o sea, ejercicio diferente. Lo mismo. Claro, sí, puede ser que tenga la parte anterior, es decir, bueno, acá tenés 10 valores. Eso lo van a practicar antes del parcial en el trabajo práctico laboratorio. Si tengo estos 10 valores, calculen cuál es el promedio de las mediciones. Entonces ustedes van a hacer todo el procedimiento que vamos, si no lo vieron ya, como me comentaron que no lo vieron, lo vamos a ver la clase que viene. Cuando nosotros medimos una misma magnitud 5 veces, por ejemplo. Y entonces, cada vez que medimos la magnitud, el valor y el error que obtenemos es distinto. Por más que estemos midiendo la misma magnitud, al repetirlo se mide distinto. Entonces, el ejercicio puede ser eso. Haga de cuenta que midí una magnitud y estos son los 5 valores. Entonces, le calculan el error medio cuadrático y todos los pasos que siguen y obtienen algo así como esto. Es decir, un valor y un error mal expresados, porque ustedes fueron sumando, restando, haciendo divisiones, promedio, entonces la calculadora les dio un montón de decimales, entonces hay que expresarlo de manera correcta. Entonces, puede ser que el ejercicio sea así, es decir, que parta en vez de la medición mal expresada, que parta de un poquito antes, es decir, que parta, por ejemplo, de 5 mediciones, para que ustedes calculen el error medio cuadrado. ¿Está bien? Con el procedimiento que vamos a ver la semana que viene. ¿Alguna otra pregunta? No sé qué me pregunta en el chat. Disculpe, yo estaba viendo en la V, a mí no me aparece la lista de ejercicios. O sea, el PDF no me aparece nada en el curso. No está. A ver. A mí la había visto. A ver. Lo que pasa es que yo todavía no tengo acceso a la V. Eso me pasó. Yo quise ver.
Y todavía no me han dado el acceso la autogestión, sí, pero la V no lo tengo todavía. 2K9, 2K8, 2K... No, todavía tengo los cursos anteriores. Eso pasa. Bueno, te voy a pedir que me agreguen a la V para poderlos ver. Y si falta el PDF, yo se lo subo en breve. Gracias, profe. Estamos. Bueno, nos vemos entonces el lunes que viene. Nos vemos, profe.